Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy la propuesta que traigo es reciclar estas hojotas viejas y en este caso ven que están rotas. Así que vamos con crochet a darle nuevamente utilidad a estos calzados. Para este proyecto vamos a necesitar, por supuesto, una base de este calzado. En este caso nosotros aquí en Argentina le decimos hojota, pero bueno, también supongo que en otros países lo deben nombrar de otras maneras. Me gustaría que me dejen en comentarios cómo lo llaman en otros lugares, como para aprender entre todos. Y no necesariamente tiene que estar roto. También puede ser que, bueno, esté viejito y lo quieran reciclar. Bien. Vamos a intervenirlo, por supuesto, con crochet. Para eso vamos a elegir un material. En este caso voy a utilizar un hilo de algodón rústico semi grueso. ¿Sí? El grosor son 2 milímetros. Bien. Además de esto vamos a utilizar un crochet. Elegí uno número 4. Y también vamos a aprovechar y vamos a reciclar cordones. ¿Sí? Van a buscar algún cordón viejo que tengan, que lo puedan cortar y reutilizar. Si no tienen cordones, otra opción que les propongo es totora. ¿Sí? Este material que se usa también para tejer, que es de tela, ¿sí? Que se usa principalmente para deco, para hacer ese tipo de elementos, también lo pueden utilizar. Primero que vamos a hacer es cortar el resto de la parte que se usa para sostener nuestro pie. Bien, esto lo vamos a cortar, no lo vamos a utilizar. Una vez que tenemos ya listo, que hemos quitado esa parte solamente nos va a quedar la suela, vamos a ahora sí utilizar el cordón o totora. En este caso lo voy a hacer con este cordón. Voy a tomar el cordón y voy a realizar nuditos dejando unos 2 centímetros. Miren, vamos a colocar así, vamos a hacer un nudito y dejamos un espacio. ¿Ven? Esto es lo que nos va a servir para nuestra hojota, ¿sí? Esto que mide, vamos a ver aquí, aproximadamente, ven, en este caso 3 centímetros. Entre 3 y 2 centímetros está bien. Entonces van a calcular cuánto le lleva hacer esto, es el nudito con el espacio, ¿ven? Este círculo que nos va a quedar. Una vez que lo tenemos así, lo cortamos al ras. ¿Sí? El nudito tiene que quedar bien firme y esto se corta así, al ras. ¿Ven? Entonces, vamos a ver cuánto nos va a llevar. Muy poquito, ¿ven? Y en base a esto van a calcular si este cordón les va a alcanzar o no. En este caso sí me alcanza, es un cordón que es bastante larguito, me va a alcanzar. Si no, pueden utilizar 2 cordones, por supuesto. Bueno, vamos a preparar de estas piezas en total 6. Necesitamos una para cada agujerito. Una vez que tenemos los 6 preparados, ven cómo les va a ir quedando de esta manera. Ahora vamos a colocarlos en los agujeritos. ¿Sí? Por la parte de atrás vamos a colocarlos. Nos vamos a ayudar con la misma tijera, ven, con esta puntita, a poder pasarlo de esta forma. Y con el nudito va a quedar trabado en la parte de abajo. ¿Ven? Esta es la idea, que este nudito sirva para trabar en la parte inferior. Por eso recomiendo que lo que utilicen, tanto sea esto como totora, sea de ese grosor, ¿sí? Si lo van a reemplazar por otro tipo de cordón, si es muy finito, el nudo les va a quedar muy chiquitito y no va a trabar en esta parte. Así que recomiendo que sean cordones gruesos. Bien. Bueno, esto que acabo de hacer lo voy a hacer con todos y en ambas suelas.
Otro consejo que doy es que el nudito que realicen no pase el nivel de la suela, ¿bien? Porque si no, si es muy grueso y no queda escondido, digamos, en el agujerito, luego no van a poder pisar en forma cómoda, ¿sí? Así que sea así, bien al ras y que no sobrepase este agujerito. Para más seguridad, lo que pueden hacer es colocar un poco de pegamento en esta parte, en este agujerito, y esto le va a quedar mucho más firme. Ahora vamos a realizar un cordón para poder sujetar nuestro pie y poder adaptarlo a este nuevo calzado que estamos realizando, ¿sí? Como les decía, van a elegir el material que van a trabajar y el crochet en este caso va a ser una número 4, una agujita número 4. Lo que vamos a hacer, miren, les voy a adelantar para que ustedes vean, es un cordón rumano, pero que en la base va a tener solo cadenas. Con estas tiritas de cadenas es donde vamos a poder sujetar y hacer un moño. Y luego vamos en el resto a realizar un cordón rumano para que nos quede más lindo y más grueso y sea más cómodo para luego poder utilizarlo. Vamos a tomar el material que eligieron, entonces vamos a comenzar con un nudito deslizado y a realizar cadenas. En este caso vamos a hacer solo 30 cadenas. Hice las 30 cadenas, en este caso va a medir, miren, aproximadamente 18 centímetros, ¿sí? Según el material y el crochet que estoy utilizando, realicé 30 cadenas, pero ustedes pueden llevarlo un poco más o un poco menos, ¿sí? Hagan entre 18 y 20 centímetros, más o menos, está bien. Una vez que tenemos entonces esto ya realizado y calculado, vamos a comenzar con el cordón rumano. Para eso vamos a agregar 2 cadenas más. Si quieren, para que les resulte más fácil y no se pierdan, pueden colocar una marquita donde termina las cadenas que pertenecen al primer lazo, ¿bien? Estas dos ya serían para el cordón rumano. El siguiente paso va a ser realizar un medio punto picando en el rulito de atrás de la cadena, de la segunda cadena. Recuerden que en realidad hicimos 2 cadenas, esta sería la primera, la segunda vamos a picar y realizar un medio punto. Siempre flojito, ¿sí? Tejan flojito. Ahora, esto que acabamos de hacer, vamos a girar nuestro cordón y vamos a volver a hacer un medio punto. Esta vez vamos a picar en el rulito de la cadena, ¿sí? De la primer cadena, que es este, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho 2 cadenas, ¿bien? En la primera picamos para hacer el primer medio punto. Giramos y ahora vamos a trabajar en la primer cadena, en el primer rulito. Vamos a tomarlo de esta manera. Pueden utilizar el gancho de esta forma, ¿ven? Lo toman y ahí realizan el otro medio punto, ¿sí? Vamos a volver a girar y ahora miren qué fácil es. ¿Ven estos rulitos que se forman acá? Este y el que tenemos acá abajo son los que vamos a tomar a continuación y en todas las vueltas que siguen. Miren, vamos a tomar este rulito y este otro. Estos 2 rulitos, pasamos lazada. De esta manera tenemos 2 rulitos en el gancho y volvemos a pasar
realizando el medio punto. Vamos a volver a girar y a realizar exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Miren, estos dos rulitos los vamos a tomar de esta forma, así, pasamos lazada y hacemos nuestro medio punto. Giramos y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos estos dos rulitos, pasamos lazada y hacemos el medio punto. Esto es lo que vamos a repetir. Lo único que tienen que hacer es tejer flojo. Ese es el secreto. Bien flojito para luego poder ir tomando estos rulitos más fácil. Ustedes tejen muy apretado, se les va a complicar poder tomarlos de esta manera. Por lo tanto, las dos primeras vueltas son las que son distintas y luego a partir de la tercera van a ir repitiendo hasta lograr el largo que deseen de este cordón. Van a avanzar con el cordón haciendo este punto y ven cómo se va a ir formando. Ven estos plieguecitos en los costados, estas onditas. Queda muy lindo este cordón, me encanta, lo he trabajado en otros proyectos. En este caso, para este diseño realicé 224 vueltas. Parece un montón, pero para un cordón en total mide 72 centímetros. Bien, solamente la parte del cordón rumano, ¿sí? 72 centímetros. Como les decía, en este caso me llevó 224 vueltas, pero depende del tamaño que ustedes quieran realizar, ¿sí? Sí, les recomiendo que vayan midiendo en el pie cómo ustedes quieren, cuántas vueltas quieren que dé sobre el tobillo. Bueno, dependiendo, yo ahora les voy a mostrar el diseño que realicé y bueno, si les gusta pueden seguir mis medidas, ¿sí? Bien, una vez que ya entonces tenemos ya la parte del cordón rumano terminado, vamos a realizar el último medio punto y a partir de ahí volvemos a repetir las cadenas, ¿sí? Las mismas que hicimos en la parte cuando comenzamos. Recuerden que en mi caso hice 30, voy a repetir lo mismo. Una vez que ya tenemos estas cadenas, vamos a realizar la última y a cortar la hebra. Aquí pueden esconder esta colita con una agujita lanera y la pueden esconder entre medio de la cadena, o si no, hacer el nudito bien sujeto. Para asegurarnos podemos hacer un nudito más y luego pueden cortar dejando una pequeña colita así, y miren que queda muy prolijito de todas maneras, ¿sí? No se preocupen. Así que para que les sea más fácil lo pueden hacer así. Pero otra opción sería colocar, ven, una borlita con una cuenca, ¿sí? Esto es amor decorativo, pueden hacerlo así o dejarlo como les enseñé. Bien, para esto vamos a dejar esta colita que nos va a servir para luego sujetar, y por otro lado vamos a realizar la borla. Como es una borla muy pequeña la que vamos a hacer, vamos a ayudarnos con los dedos. Miren, vamos a enroscar alrededor de los 4 dedos la hebra de esta manera, la cantidad que ustedes quieran. En este caso di solo 10 vueltitas. Corto, ¿sí? Lo voy a dejar por aquí un chiquito. Voy a tomar entonces esta hebra que dejé, voy a enhebrar
una agujita lanera. Voy a tomar entonces una cuenquita, ven, son estas cuencas muy chiquititas que se venden en las mercerías, ¿sí? En este caso vamos a necesitar 4, así que necesitamos 2 para cada extremo y son, voy a tomar una, ven que tiene un orificio, entonces me va a servir para pasar la agujita y trabarlo. Lo vamos a trabar en la parte donde comienza el cordón, ¿sí? Luego con esta misma agujita la vamos a pasar, ven las rosquitas estas que hicimos con las hebras, y de esta manera, ven, me va a quedar sujeto. En la base voy a hacer un nudito, ven que pasé el cuenco un poquito más para arriba para poder utilizar esta última cadena para poder coser y sujetar de esta forma. ¿Ven? De esta manera queda sujeto, hago un nudito y me queda ya ahí sujeto. Esta colita la podemos usar también que deje así, que quede así suelta, ¿ven? Porque miren, ahora esta cuenca, ven, la vamos a llevar así al extremo y va a tapar ese nudito que acabamos de hacer. De esta manera nos va a quedar bien prolijito. Y luego lo último que nos quedaría es soltar estas hebras así cortándolos. Y luego la van a cortar a la medida que ustedes quieran, ¿sí? Esto por supuesto lo vamos a hacer en los 4 extremos. Y así me queda listo, miren, con las borlas, estos detalles de cuencas, ¿sí? Miren el cordón, qué bonito. Y como esto va a estar suelto, y lo vamos a aplicar de esta manera, vamos a ir pasándolo por los agujeritos. La idea es que se preparen de todos los colores que quieran. Y luego pueden ir intercambiando, ¿sí? Si lo quieren usar con un color, con otro color, para que les combine con la ropa. Por ejemplo, acá hice uno básico en color negro. Después uno matizado. Después tengo otra opción en color verde. ¿Sí? Me hice un montón y luego los voy a ir utilizando según cómo quiera combinarlo, ¿sí? El color. Pero esto no queda acá. A esta sandalia le vamos a agregar un detalle más que también va a ser opcional. Miren, vamos a reservar por el momento esto. Y lo que vamos a hacer también van a ser estos triángulos que van a poder también aplicarlo a nuestra sandalia. Ahora les voy a mostrar dónde, pero primero les voy a enseñar cómo realizarlo. Vamos a tomar nuestro material nuevamente, nuestra agujita, y vamos a comenzar con un nudito deslizado y 4 cadenas que vamos a cerrar estas cadenas formando un círculo, ¿sí? Van a picar en la primera y van a trabar de esta manera con un puntito deslizado y formar un círculo. Luego vamos a hacer 3 cadenas que van a ser nuestra primer vareta. Y luego vamos a hacer una vareta que va a picar dentro de este círculo que formamos con las cadenas. De esta forma, ¿sí? Vamos a hacer una vareta más. Y de esta manera vamos a tener nuestro primer grupito de varetas. Vamos a separar con 3 cadenas. Y vamos a repetir 3 varetas. ¿Sí? 3 varetas juntas. Mira, hacemos 1, 2 y 3 varetas. Bien, separamos nuevamente con 3 cadenas y otra vez haremos 3 varetas. Picamos en la tercera cadena
que hicimos al comienzo. Y de esta manera cerramos nuestra vuelta. Ahora nos vamos a colocar en la vareta de la mitad con un punto deslizado. Vamos a ir hasta ese lugar. Y aquí haremos una cadena y en el mismo punto un medio punto. ¿Sí? En la vareta del centro. 3 cadenas nuevamente de separación y en las 3 varetas que teníamos en la vuelta anterior vamos a hacer primero un medio punto, luego una media vareta y por último una vareta, ¿sí? Va a ir como creciendo, formándose de esta manera, ¿ven? Como una escalerita. Esto lo vamos a separar nuevamente con 3 cadenas y vamos a repetir en espejo exactamente lo mismo. Primero vamos a comenzar con una vareta, luego una media vareta y por último un medio punto. ¿Sí? Así va a quedar esta esquina. 3 cadenas de separación y en la vareta del centro del siguiente grupito vamos a hacer un medio punto. Nuevamente 3 cadenas y en este espacio vamos a volver a repetir lo que hicimos acá. Un medio punto, una media vareta y una vareta. De esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Vamos a ir repitiendo esto, ¿sí? 3 cadenas y ahora en espejo comenzaríamos con vareta, media vareta y medio punto. Estoy llegando al final, hice las últimas 3 cadenas y recuerden que habíamos comenzado con un medio punto, con un lateral. Lo vamos a cerrar con un puntito deslizado de esta forma. Ahora vamos a hacer una tercera vuelta, que en este caso va a ser la última. Nos vamos a posicionar con nuestra aguja con un punto deslizado dentro de este arco de 3 varetas y vamos a hacer 3 cadenas. Esta va a ser mi primer vareta. Dentro de este espacio voy a hacer 2 varetas, una y 2, ¿sí? Así voy a trabajar cada uno de los arcos, bien, de los arcos de 3 varetas que habíamos hecho en los laterales. Pero en las esquinas vamos a hacer 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 2 varetas, ¿sí? Así vamos a trabajar las esquinas. Bien, ahora vamos a los arcos. Los arcos son solamente 3 varetas. En cada uno de los arquitos hacemos 3 varetas. 1, 2, 3. Repetimos aquí 3. Y en la esquina 2 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio 2 varetas más. ¿Sí? Este es el motivo, ¿bien? Lo vamos a repetir hasta llegar al final. Termino la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Y de esta manera ya cerramos porque con estas 3 vueltas es suficiente. Va a depender. No. Vamos a estirar un poquito para que nos quede más prolijito las puntas y vamos a esconder la hebra. De estos triángulos vamos a hacer 2 del color, en este caso que estoy trabajando de ejemplo para este cordón, pero lo hice con todas las opciones que preparé. Y así me quedó, miren, los 2 triangulitos y como les decía, lo realicé en todas las opciones que tengo para combinar. Bien. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a colocar
en nuestra suela. Vamos a, primero que nada, colocar nuestro lazo en la parte de adelante, ¿sí? De esta forma. Vamos a hacerlo a la mitad. Vamos a comprobar que estemos así a la mitad y ahí nos quedaría, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a ir a los triángulos. Vamos a colocarlo de esta manera en la parte superior. Va a ir en la parte superior del pie. Y voy a colocar los dos extremos. Los voy a pasar por este orificio, ¿sí? El orificio de la parte superior del triángulo. Vamos a hacer de a uno. Yo me ayudo ahí con la cuenca. De esta manera y lo mismo de este otro lado. Lo voy a llevar hacia el extremo. Y me va a quedar en esta parte. Si ustedes quieren para más seguridad y no hicieron varias opciones, lo que pueden hacer es coserlo. Esto lo cosen al lazo y ya les va a quedar sujeto a la suela para siempre. Pero como la idea aquí va a ser intercambiar los colores, como para tener varias opciones, lo voy a dejar suelto, ¿sí? En el pie queda bien. Nada más que cuando se lo coloquen lo van a tener que acomodar. Solamente eso. Ahora vamos a ir nuevamente aquí a estos extremos y los vamos a sujetar por la parte de abajo. Vamos a pasar el cordón de esta forma. Y a su vez, de este mismo extremo lo vamos a pasar por la suela para que nos quede aquí sujeto. Entonces, primero lo pasamos por acá. Y luego por aquí. Y de esta manera ya me queda, ¿ven? Sujeta ya el triángulo con el cordón. Ya el diseño está colocado, ¿sí? Nosotros colocaríamos nuestro pie de esta manera, ¿sí? Vamos a suponer que la mano es el pie, para que lo puedan ver. Y luego con lo que nos resta es con lo que vamos a sujetar en el tobillo. Lo pueden atar así en forma simple o enroscarlo. Ahora van a ir apareciendo imágenes en donde van a ver cómo queda colocado cómo até este cordón, ¿sí? Y aquí tengo las opciones entonces con el triángulo y sin el triángulo. ¿Ven? Las pueden usar de las dos maneras, intercambiar. Entonces, como les decía, los cordones. Aquí tengo, se me hizo una maraña de cordones. Pero, bueno, por ejemplo, esta negra la hice para, miren, combinar aquí. Yo utilicé color negro en la base de los rulitos. Entonces va a quedar todo negro, linda. Y esta, no les comenté, pero utilicé, ven, la totora. No utilicé cordón para hacer los rulitos. Bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que les haya gustado. Algunos tips que me faltó es que hagan los cordones pequeños, estos rulitos, no los hagan muy largos porque después les va a ser incómodo cuando utilicen el calzado, la sandalia. También que cuando lo sujeten esto lo estiren bien para que quede bien apretadito en el pie, si no les va a ser incómodo. Que el nudito abajo no sobrepase la línea de la superficie. Y bueno, si me olvido de algo, después lo podemos charlar en comentarios. Espero que les haya gustado la propuesta. Alguna duda que surja me la pueden comentar. Y lo vamos a estar charlando. También otras propuestas, ideas que les surjan a través de esto, de si les interesa y quiere que sigamos con este tipo de tutoriales, reciclando, reutilizando cosas que quizás ya estén en desuso y le podemos dar un poquito más de vida.
a través del crochet. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo. Si les gustó el video, dejar su like, algún comentario, bueno, cositas que saben que ayudan al creador de contenido. Y recuerden que esto es una propuesta, una idea, pero a ustedes les puede surgir un montón de diseños más, de cómo poder colocar el cordón de distintas maneras, distintos diseños, todo. Bueno, si ustedes lo quieren compartir en los comentarios de los videos, que bueno, quizás les pueden servir sus tips para otras personas que también les interese hacer este proyecto, bienvenido sea. Un beso grande y nuevamente gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.